Bienvenidos a Vivir de Nuevo. El día de hoy estamos en la tercera cápsula, acompañados del doctor Alejandro Covarrubias, aquí en Diálogos con Profesionales. El día de hoy vamos a indagar en otra sustancia. Vamos ahora sí que de alguna manera cambiando, escalando en diferentes sustancias, tratando de conocer un poco más de los efectos y estragos que estas sustancias generan en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, en el cerebro. Así que primero que nada, bienvenido. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias Arturo. El día de hoy toca hablar de una sustancia que es la cocaína. ¿Qué nos puedes decir acerca de la cocaína? Bueno, la cocaína, vamos empezando por el origen, ¿no? El origen o cómo se procesa para llegar a la sustancia que se utiliza como droga, que es clorhidrato de cocaína. Esta es una sustancia que deberíamos decir que es semisintética. Ok. A partir de la hoja de la coca, lleva un proceso químico en el cual se van haciendo ciertos ajustes hasta que se obtiene una pasta y de esa pasta se obtiene lo que es el efecto de la cocaína. Ok. Entonces, lo que sigue de clasificación es qué tipo de efecto te da. Okay. El efecto que te da es un estimulante. O sea, esto te da para arriba, te estimula, te pone más alerta, más reactivo. ¿Ok? Este tipo de sustancias ha tenido una serie de altos y bajos a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que dado nuestro lugar de origen, ha tenido una influencia en épocas, ha habido un mayor consumo o ha tenido un mayor auge. Okay. Y también tendría que ver con un estatus social, pues ciertamente elevado por el costo que tiene. ¿Okay? Este tipo de sustancias, hay diferentes maneras de ingerirlo. Puede ser a través de inhalarlo, puede ser a través de comerlo o puede ser a través de fumarlo, porque aquí también lo llega a fumar. Y en la última manera de utilizarlo, hay quienes se lo inyectan. Okay. También hemos visto personas que hacen este tipo de manera de ingerirlo. Esto hace un efecto muy rápido, donde genera cierto efecto de bienestar, de grandiosidad, de sensación Hay quienes lo describen como que me siento todopoderoso, o al menos Euforia. una euforia, una sensación de decir, esto me asienta muy bien. Pero como cualquier tipo de sustancia, con el consumo continuo va perdiendo la efectividad. Y esto le llamamos una tolerancia. Y vas requiriendo de mayor consumo, de mayor cantidad, para alcanzar el efecto deseado. Ahora, ¿qué es lo que te pasa? Conforme tú sigues consumiendo el clorhidrato de cocaína, puede ser que aparte de estos efectos de bienestar, de grandiosidad, de estimulante, puede ser que empiece a generar algunos estragos mentales. Ok, ¿cómo cuáles? Como una cierta paranoia. Crees que la gente habla mal de ti, que están en tu contra. Una idea también persistente de celotipias o ideas de que tu pareja te está engañando. Ok. Que también hay ciertos efectos. Como es un estimulante, hay ciertos efectos también sobre el corazón. Esto te aumenta la presión arterial. Tiene un efecto que hace que las arterias se cierren, y si las arterias se cierran, aumenta la presión. Y si aumenta la presión, también le das más carga al corazón. Okay. Y lo haces que lata más fuerte, que haya un esfuerzo mayor por sacar la sangre del corazón. Entonces, esto nos va a traer estragos a largo plazo. Puedes tener mayor predisposición de tener un problema de un infarto o tener una embolia cerebral o una embolia en alguna otra parte de tu cuerpo. Y como te digo, tiene que ver con un nivel socioeconómico elevado, puesto que el costo es alto de este tipo de sustancias. Y otra de los estragos que te puede generar a largo plazo es una disfunción eréctil, que a la mayoría de los hombres, eso te genera, pero estragos rapidito.
llegas a perder el efecto de la erección durante el consumo de cocaína. Y hay una asociación también con la ingesta de alcohol, puesto que el alcohol es depresor y empiezas a ingerir cocaína para quitar el efecto depresor con el estimulante. Pero llega el momento que puede ser que no te genere ya nada. Otro de los efectos que te puede generar es que hace una irritación de la mucosa de la nariz y te puede desde presentar un sangrado hasta perforar el tabique nasal. Hay gente que dice que ya no tiene continuidad, no hay tabique nasal, se les acabó por completo. Hay gente que se les hace un orificio en el paladar también. Hay gente que se les vienen unas hemorragias muy significativas. Entonces, este tipo de situaciones son muy comunes en este tipo de pacientes. Como es una sustancia que es erosiva, porque es un alcaloide, pues va dañando hasta que perfora. Lo deja completamente inservible el tejido, se lo acaba. Ahorita, bueno, esto pasa con los pacientes o con los usuarios que utilizan la cocaína de manera inhalada, ¿no? Ah, claro, claro. Y va a tener un ¿Qué efecto. es lo más común que se utiliza? Sí, pero pues en un principio mencionaste, ¿no? Cómo puede ser, ahora sí que, utilizada de una y mil maneras, ¿no? Desde fumada, ingerida, inhalada, inyectada, que pues eso ahorita en un momento más lo tomaremos, ¿no? A ver cuáles son los efectos de inyectarse cocaína. Pero antes de llegar a ese punto, ¿cuál sería el efecto de la cocaína en el cerebro? Porque pasa por la nariz, pero está la idea de que pasa o tiene un efecto casi instantáneo a comparación, claro, ¿no? Por ejemplo, de como hablamos hace un momento, como hablamos en las cápsulas pasadas, acerca de la marihuana o del alcohol, que tienen un efecto de en cuanto lo ingieres, pues no es instantáneo el efecto en sí, ¿no? ¿Qué pasa con la cocaína? De hecho, este tipo de sustancia, todas las drogas, no nada más esta, tienen un mecanismo de absorción. ¿Ok? Dentro de la nariz hay muchas venitas y arterias. Entonces quiere decir que está muy vascularizado. O sea, hay mucha afluencia de sangre en estas áreas. Entonces, por eso es una absorción muy rápida. Esto puede ser más o menos de unos 15 segundos a 30 segundos ya te está haciendo un efecto. Esto va directamente, se absorbe y va a una zona del cerebro que es el sistema mesolímbico o el área del placer que conocemos nosotros. Y esto hace que libere una serie de proteínas que nosotros llamamos hormonas que nos generan el placer en nuestra vida diaria. ¿Ok? Nada más que la liberación de estas proteínas es mucho más exagerada que con cualquier otra situación común y corriente que tengas en tu vida. Hablemos de interacción social, contacto sexual o ingesta de alimentos que también son placenteros. Pero con el clorhidrato de cocaína es algo exageradísimo. Por eso la sensación de grandiosidad o de bienestar es muy marcada. Cuando las gentes llegan a experimentar de primera instancia con este tipo de sustancias, pues te sientes extrema, te sientes como Superman, para no ser exagerado, y pues a quien no le gusta sentirse bien. Entonces, por esa sensación de grandiosidad o de bienestar o de euforia, como tú lo mencionaste previamente, pues eso es lo que te engancha y te hace generar que te apegues a este tipo de sustancias. Imagínate que un día andas cabizbajo porque las cosas no salen como tú esperabas y te das inhalas una cantidad de cocaína, pues inmediatamente hay una sensación que estabas triste, agüitado, y te lleva una sensación de grandiosidad, de manera, en cosa de un par de minutos ya estás como si nada. Pues ¿quién carajos no se va a querer sentir de esta manera? Entonces ahí es donde te engancha. Digo, todas las drogas tienden a ser placenteras de alguna manera. Por eso te engancha. Te engancha en muchos sentidos y, bueno, me han contado, ¿verdad? Pero hay esta parte, ¿no? De cómo pues
iniciarse en el consumo de sustancias o engancharse ya en el consumo de sustancias, que no es lo mismo, sabemos que viene de manera multifactorial, ¿no? No hay una sola fórmula que diga cierto tipo de persona se va a enganchar, cierto no. La adicción no respeta ninguna diferenciación entre seres humanos, ya sea de estrato social, raza, credo, religión, etcétera, etcétera. No hay nada que esté ahora sí que fuera del alcance de la adicción, sea la sustancia que sea, ¿no? Pero más allá de si está esta sensación de tristeza, como decías hace un momento, ¿no? De sentirse cabizbajo, ¿no? Y llegar a esta parte de Superman mode, de estar en versión Superman, en todopoderoso, euforia. O sea, muchos de las personas que hemos atravesado por una parte de adicción, pues llegamos hasta cierto punto con una autoestima dañada, con mal manejo de emociones, cero tolerancia a la frustración, y en la búsqueda de este placer instantáneo con estas proteínas, que pues me imagino que estás hablando de los neurotransmisores en el cerebro, ¿no? Que generan este placer. Sí, el máximo neurotransmisor placentero es la dopamina. Ese es el que nos tiene ahí a todos enganchados de mayor o menor manera, porque toda nuestra vida lo hacemos en base a contemplando una recompensa. O sea, trabajas, te pagan, comes, sacias tu hambre y aparte genera una sensación de bienestar. ¿Sí? Tienes una pareja y una interacción de afecto o carnal, tiene su recompensa también. Sí. Ahí estamos hablando de esta búsqueda de un placer, se podría decir, sano, porque es natural. O sea, no hay nada malo en la búsqueda del placer. El problema es que, ahorita por eso te preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa con una sustancia como esta que tiene un efecto fuerte, instantáneo, y sobreestimula el cerebro, ¿no? A grandes rasgos, con estas cargas de placer? ¿Qué pasa una vez que cortas ese suministro de placer excesivo, que cortas el suministro de dopamina, que para el consumo? Muy seguramente estás en una etapa depresiva. Ok. Sí, o sea, llega el momento que te sientes incomodísimo porque ya de manejarte en una euforia continua, un éxtasis, una situación desmesurada, como tú lo mencionaste, y de repente cesa por completo, pues entras en una etapa depresiva. Llega el momento que no le encuentras sentido a tu vida. Por eso algunos usuarios de sustancias llegan a aislarse, llegan a no tener una interacción social adecuada, o hacerse a un lado, o mantenerse fuera del radar, por así decirlo. ¿Por qué? Porque esos niveles de placer ya no son alcanzables con cuestiones comunes y corrientes. ¿Sí? Como tener una relación de pareja, como tener ir a comer algo que te agrada, comer un dulce, alguna actividad, ¿sí? Realizar ejercicio, alguna situación común y corriente. Entonces, ahí es donde está la situación. Estás viviendo una fantasía, algo que no es real. O sea, no es real o no se va a poder materializar y mantenerse ese estilo de vida. Porque también, como ya mencionamos, va a haber una serie de estragos físicos que en algún momento te va a mermar tu estilo de vida. Imagínate, tú consumes y consumes y consumes, y un día te da un infarto, pues ya no puedes hacer eso. ¿Cuáles consideras tú que son las principales partes, órganos, áreas del cuerpo humano que se ven afectadas con el consumo de la cocaína? Todo lo que afecte la presión arterial alta, ¿ok? El cerebro, los ojos, el riñón, el corazón, la circulación o el aparato circulatorio, venas y arterias, todo eso. Ahora, y aquí es donde tiene su efecto a través de la circulación, en lo que mencionaban, ¿no? De la disfunción eréctil. Claro,
O sea, la erección se lleva a cabo por una congestión sanguínea de que se mantenga. Y llega el momento que esa congestión sanguínea no se mantiene y hay una disfunción eréctil. Entonces ahí es donde están la serie de situaciones que son comúnmente para retribuir a tu persona placenteras, como la sexualidad. Imagínate que pierdes esa parte tan importante de tu vida. Sí. Sin duda, pues como coloquialmente conocemos, ¿no? Las drogas afectan y estimulan o tienen su efecto directo en el cerebro, ¿no? Pero, o sea, ahorita que te escucho, ¿no? Tienen, o sea, no es nada más el cerebro, es el sistema circulatorio, es el corazón, incluso los ojos. Ahorita que dicen los ojos, eso sí hasta cierto punto me sorprende, ¿no? Cómo, o sea, si entra por la nariz o de la manera en la que lo consuma, o sea, ¿cómo es que esta sustancia llega a afectar a los ojos? Bueno, los ojos tienen una presión dentro del globo ocular. Uh-huh. Si tú estás ingiriendo este tipo de sustancias, esto puede aumentar la presión dentro del ojo y generarte un problema ocular. Okay. También. ¿Qué diferencia hay entre alguien que consume cocaína de manera inhalada y qué diferencia tiene el efecto con alguien que lo consume a través de inyectársela por la vena? Las variaciones de cómo sea el mecanismo de introducción a tu cuerpo tiene que ver con el tiempo que empiece a hacer el efecto. Y hay gente que tiene cierta predicción, ¿no? O ciertas ideas o creencias permisivas, les llamamos, o ciertos pensamientos que crees tú que tú debes de tener o mereces tener. Okay. ¿Sí? Entonces, infiere mucho con este tipo de situaciones. Ahora, si tú estás introduciendo algo directamente al torrente sanguíneo y no estás teniendo las medidas sanitarias pertinentes, pues tienes más riesgo de afectarte. Por ejemplo, una jeringa que no esté nueva o esterilizada, tienes más riesgo de agarrar una infección directamente al torrente sanguíneo y generar lo que llamamos una infección de la sangre o una septicemia. Okay. Entonces, este tipo de cosas te ponen más riesgo. No hay filtros, pues, entra directo. Pero hay quienes que tienen la creencia de generar algún tipo de ritual para el consumo de sustancias. No, y sí, todas las personas que hemos pasado por la adicción activa somos personas ritualistas, obsesivas y compulsivas. Pero mi pregunta es, potencializa el efecto al introducirlo por la vena? En realidad no, porque sería la misma cantidad de la sustancia. Pero sí podría cortar un poco el tiempo en que te empieces a tener el efecto como tal. O sea, de 15 segundos, que ya es corto el tiempo, a lo mejor 5 segundos menos. Okay. ¿Sí? Entonces, y volvemos a lo mismo. Hay preferencias. ¿Sí? Esa es la realidad de las cosas. Hay preferencias. Okay. ¿Cuáles serían las consecuencias a largo plazo del consumo de cocaína? Hablamos de la disfunción eréctil. Okay. Hablamos de tener una embolia cerebral. Hablamos de un infarto al corazón. Hablamos de infecciones repetidas en tu cuerpo. Hablamos de generar alguna afectación renal por el aumento de presión. Y empieza a ser falla renal también en algún momento. Ok. El síndrome de abstinencia de la cocaína, ¿qué características tiene? Hay cambio del estado del ánimo muy brusco, entras en depresión, hay cambios del estado del ánimo, hay cambios de humor muy fluctuantes y una sensación, puedes tener dolor corporal, puedes tener malestar físico, apatía, como estás constantemente bajo un estímulo o andas muy acelerado, te vas a sentir lento, te vas a sentir cansado, te vas a sentir que tu cuerpo tiene cierto desgaste físico. Tiene un efecto también analgésico en su momento, o anestésico. Ok.
Entonces, puede ser que dolores que se mitigaban bajo el efecto de la sustancia se empiecen a presentar y te sientes más achacoso. ¿Genera dependencia física? Sí, claro. Okay. ¿Cómo se manifestaría? En estos pacientes, como constantemente estás bajo el efecto llega a haber una sensación de tu cuerpo donde te sientes que hay una minusvalía de tu persona, que no eres la misma persona si no estás bajo la influencia de. Entonces, no hay liberación de los neurotransmisores placenteros y llega el momento que no le encuentras sentido a tu persona, a tu vida. Entonces, este tipo de situaciones va generando que sientes que no funcionas sin el consumo de la droga. Ok, es importante señalar cómo el síndrome de abstinencia o el cortar el consumo de la cocaína tiene estragos fuertes a nivel emocional, a nivel físico, del estado de ánimo, de tus funciones orgánicas, pero lo que más me queda claro es incluso esta pérdida del sentido de la vida, la minusvalía personal, la depresión, por esta parte del cambio de la manera en la que se segregan esta dopamina, estos neurotransmisores, y cómo el volver a generarlos de manera natural y aceptarlos en el cuerpo puede ser un proceso lento y doloroso. Sí. Física y emocionalmente. Así es. Por eso muchas de las veces requieres de un acompañamiento farmacológico para que sea más sostenible este síndrome de abstinencia, para que los estragos que va a pasar tu cuerpo pues no sean tan significativos. Por eso mucha gente no aguanta sola. Uh-huh. O sea, nada más dejar la sustancia y a la buena de Dios tolerar un síndrome de abstinencia. Lo que hacemos nosotros es acompañarlos y ir monitorizando y ajustando ciertos fármacos para ir mitigando las afectaciones físicas o mentales que pudieran llegar a presentar. Perfecto. Muchas gracias, doctor, por estar una vez más aquí trayéndonos esta información tan útil, tan veraz, que pues ojalá llegue al alcance de las personas que lo necesitan en este momento. De nuevo, esperamos que esta información pueda encauzar a alguien a tomar una decisión acertada en su vida. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Y a todos ustedes que nos ven, recuerden esta información. Tal vez tú conoces a alguien que le pueda llegar, que le pueda servir. No dudes en compartirla. Toda la información está aquí abajo en la descripción. Y nos vemos en la próxima cápsula de Diálogos con Profesionales. Hasta luego.